Buenas noches amigos y amigas de Eternidad en el Corazón, ¿cómo están ustedes? Damos gracias al Rey por todas las cosas, por su gran amor, su gran misericordia, su gran poder. Damos gracias al Rey por el gozo de poder estar en su presencia, ¿cierto? Poder adorar en esta noche que en medio de toda circunstancia, en medio de toda adversidad que puedas estar pasando, el Espíritu Santo también nos anima a gozarnos en su presencia, a adorar, empezar a exaltar su nombre, empezar a adorar su nombre, ¿cierto? Y dice que ese poder que Él puso en nosotros se va perfeccionando en medio de nuestras debilidades, ¿sí? Se va manifestando, va creciendo, va poniendo todas esas cosas que necesitamos en nuestra madurez, ¿cierto? Para madurar, para crecer en esto tan hermoso que es la vida eterna, ¿cierto? Maravilloso. Gracias a Dios por la familia, gracias a Dios por este tiempo, gracias por cada amigo, cada amiga que me ha dado la vida. Verdaderamente no tengo palabras de agradecimiento con cada uno de ellos, ¿cierto? Que pueden compartir con mi vida, con mi familia, ¿cierto? Momentos verdaderamente de muchísimo cariño, muchísimo aprecio. Damos gracias al Rey por este tiempo tan hermoso que estamos experimentando, ¿verdad? Y bueno, y aquí estamos, ¿sí? Aquí estamos, gozoso, sirviéndole al Señor de la única forma y la única manera que podemos servir, que es mirando su verdad. Quería mirar un poquito el libro de Marcos, ¿cierto? Y poder escudriñar esta verdad, creyendo que el Espíritu Santo nos va a dar verdaderas enseñanzas, primeramente a mi vida. Gracias por este tiempo y gracias nuevamente por esos amigos y esas amigas que siempre están mandando esas palabras de aprecio, de cariño, ¿cierto? Gracias a toda esa comunidad preciosa en el Señor también. Gracias por mi esposa, por mis hijos, por esos nietos tan hermosos que tengo. Y bueno, creyendo en lo que Dios nos habla, lo que Dios nos dice, ¿no? Pero en este caso vamos a hablar del Señor Jesucristo, ¿cierto? Vamos a hablar de esa persona tan entrañable para los hijos de Dios, ¿cierto? Sabemos que a través de Él podemos llegar a nuestro Padre y podemos sentir esa intimidad con Él, esa relación con Él, ¿cierto? Que en este día sea un día, ¿cierto?, en que nosotros podamos quebrantar, ¿cierto?, nuestras vidas en su presencia y poder adorar en espíritu y en verdad, ¿cierto? Como esa mujer samaritana que pensaba que el único lugar que podía adorar era allá en el monte de Samaria, y el Señor le decía que no iba a haber lugar, todo lugar iba a ser apto para adorar al Señor, ¿cierto?
Así que vamos a mirar un poco acá la presentación de Jesucristo acá en el libro de Marcos. En el nombre del Padre vamos a dar esta palabra, ¿sí? Dice San Marcos, capítulo 1, el Evangelio según San Marcos, dice: principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, ¿cierto? Como está escrito en Isaías, el profeta, he aquí yo envío a mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor. Enderezad sus sendas. Bautizaba Juan en el desierto, y predicaba el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados, ¿cierto? Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados, ¿sí? Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y comía langostas y miel silvestre, y predicaba diciendo: viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os bautizo en agua, pero él os bautizará con el Espíritu Santo. ¿Cierto? Acá podemos ver dos clases de bautismos, ¿cierto? Uno que, dicho sea de paso, en ese tiempo había templo, había sacerdocio, había sacrificios que expiaban los pecados, pero por una extraña razón, ¿cierto?, a la voz de este profeta Juan, que la palabra de Dios dice que era el mayor profeta, era el mayor profeta de todos, pero era el más pequeño en el reino de los cielos, ¿sí? ¿Por qué? Porque Juan representaba, ¿cierto?, los profetas según la ley, según la Torá. Y con un curioso bautismo en el cual dice: bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados, ¿cierto? Era un tipo de bautismo en el cual la persona era inmersa, ¿cierto? Y lo preparaba, ¿sí? Lo preparaba, ¿cierto?, para un arrepentimiento, lo preparaba, ¿cierto?, para abrir el corazón para lo que iba a venir, que estaba muy pronto. Era un llamado, ¿cierto?, a las multitudes, ¿cierto?, un llamado a las gentes en ese tiempo, en el cual este mensajero comenzó a anunciar y a preparar el camino delante de Jesucristo, ¿cierto? Y dice que bautizaba a Juan en el desierto y predicaba el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados, ¿cierto? Y esto verdaderamente era uno de los primeros cambios que se comenzaba a ver con la venida de Cristo, ¿cierto? Una de las cosas
el perdón de pecados iba a ser posible a través de este hombre, de este Cristo que venía, ¿sí? Y dice que salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Fíjate vos la palabra que se usa acá y cómo la Escritura nos va guiando, ¿cierto? ¿Qué quiere decir entonces? Que esta persona que venía, ¿cierto?, a bautizarse en estas aguas, una novedad, ya venía confesando sus pecados, se comenzaba a producir un arrepentimiento de pecados, ¿cierto?, confesando sus pecados, y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y comía langostas y miel silvestre. Y acá hablamos un poco de las características de este profeta y de su alimentación, ¿cierto? Y predicaba diciendo: viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. El profeta más grande de la ley, Juan el Bautista, anunciado por Isaías, este Isaías que era un profeta de los anuncios grandes, de los anuncios asombrosos, ¿cierto? Un profeta que anunció a Ciro, el rey persa, 200 años antes que apareciera en escena, conquistando Babilonia, la noche del Tekel, Mene, Uparsin. Este Isaías que profetizó 700 años antes, en Isaías 7:14, he aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un niño, y su nombre será Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Este Isaías de las profecías admirables, que cada vez que nos metemos en ese texto, verdaderamente nos quebranta, como estas aguas en ese río Jordán que quebrantó a estos judíos que venían corriendo de Jerusalén. ¿Pero por qué, mi querido amigo y mi querida amiga? Porque en ese tiempo se había levantado un grupo de sacerdotes que estaba comprado por el gobierno de Roma, y lo que menos atendía eran las necesidades del alma de las personas. Algo que la ley y los profetas tenían ese ministerio, ¿cierto? Y no lo estaban haciendo. Un tipo de sacerdocio en el cual había sido permeado por las enseñanzas helénicas, griegas, se había helenizado, se había puesto en Judea a Herodes, en el cual estaba tratando de helenizar a los judíos, ¿cierto? Y se causó una suerte de sincretismo con las leyes, ya que venían ya diluidas con otros tipos de sincretismo, aún con el famoso Talmud babilónico, con la Midrash, ¿cierto? Libros que estos judíos, estos sacerdotes judíos tenían como parte prácticamente del canon sagrado del texto bíblico, ¿cierto? Una serie de tradiciones, de lavamientos,
de purificaciones, ¿cierto?, de rituales, en el cual también impactó en el templo, ¿cierto?, en ese templo que fue reconstruido por Herodes, ¿cierto?, ese templo que había sido construido por Zorobabel, había sido sus ruinas, muchos años, unos 460 años antes había sido reconstruida con la ayuda de este Ciro que habíamos hablado. Este templo volvió a ser construido por este Herodes, ese Herodes que mandó asesinar a un montón de niños y puso como sacerdotes a los saduceos, Anás y Caifás, ¿cierto? A los fariseos creo que eran, Anás y Caifás. El sacerdocio, el gran problema del sacerdocio judío a través de las épocas, de los tiempos, de los siglos, el gran problema que tenía era que se politizaba. Y vez tras vez tomaban las formas del sistema pagano en el cual Israel muchas veces estuvo involucrado e inmerso a través de la historia, llevando a las miserias más radicales a los habitantes judíos. Estos habitantes judíos que salieron a las aguas del Jordán con un gran peso en sus vidas, de mucho tiempo sin ministración en sus almas, en el cual el Señor sí quería ministrarles. Y es en esta noche, en estos tiempos, que el Señor quiere ministrar nuestras vidas, ¿cierto?, de una forma muy singular. Y dice que esto me llamaba la atención. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Una de las preguntas que me hacía era si alguna vez anteriormente alguien había bautizado. Y no. Juan trajo esta doctrina de bautismo que verdaderamente trajo un quebrantamiento en gran parte del pueblo, impactó el corazón de Judea y de Jerusalén, a tal punto que venían confesando sus pecados cuando entraban en esas aguas, ¿cierto? Sabiendo que muchos de ellos entendiendo lo que verdaderamente necesitaban, ¿cierto? Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y comía langosta y miel silvestre, ¿cierto? Y predicaba diciendo: viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo, dice, a la verdad os bautizo con agua, ¿cierto? Os bautizo con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Esta profecía verdaderamente era traída por alguien como Juan, que entendía lo que estaba hablando, sabía muy bien la profundidad
en la cual estaba. Y a ese pueblo lo empezó a meter en esas profundidades donde vos y yo conocemos cómo se acciona el Espíritu en esos lugares. ¿Sí? Es hermoso. Un pueblo que necesitaba ser pastoreado, un pueblo que necesitaba ser guiado. ¿Cierto? Fuera del templo, en un río. Ahí se produjo esa necesidad de confesar los pecados. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta de la inactividad que había en el templo en cuestiones de perdón, la ignorancia que había en cuestiones de lo que verdaderamente necesita la persona? ¿Cierto? No necesita grandes milagros, grandes prodigios, sino necesita crecer y ser entendida, ¿cierto?, en esa herencia que el Señor nos dejó. Y así se comienza a presentar Jesucristo. Y comienza toda una serie de manifestaciones después de ese confesar de pecado de este pueblo judío, ¿cierto? Comienza todo un raíz espiritual en el cual el Espíritu Santo comienza a accionar con poder grandes cosas en este hombre llamado Jesucristo. Aconteció en aquellos días, dice el versículo 9 del capítulo 1, que Jesús vino a Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu Santo como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. En el Evangelio de San Juan, ¿cierto?, Juan tenía una directriz de parte de Dios: en aquel que vea que mi espíritu desciende y permanece, ese es. Y acá dice que el Espíritu Santo respaldaba el poder de Dios. Ese era el Hijo, esa era la persona en el cual, ¿cierto?, comenzó también y fue a esas aguas, ya unas aguas que comenzaban a tener una fama, ¿cierto?, donde un grupo de judíos en Jerusalén fueron confesando los pecados. Produjo un quebrantamiento esa presencia gloriosa de Dios en la vida de estas gentes. Y así el Señor lo va a seguir haciendo, querido. Así el Señor lo va a seguir haciendo, querido. Un Dios que perdona, un Dios que entiende la condición humana y un Dios que puso eficacia en el perdón. Aconteció, dice, el verso 12 dice: y luego el Espíritu le impulsó al desierto y estuvo allí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás y estaba con la fiera y los ángeles le servían. ¿Cierto? Ahí habla de una forma muy resumida de la condición que comenzó a pasar este hombre, ¿cierto?,
Sabía que este hombre, como segundo Adán, tenía que venir a esa tierra y verdaderamente ser enfrentado por estas tinieblas, ¿cierto? De diferentes maneras. Cosa que está un poquito más amplificado en Mateo, por ejemplo, ese encuentro. Pero dice que también los ángeles le servían. Hay como un pequeño resumen ahí, ¿sí? Porque acá Marcos quiere exaltar otras cualidades que surgieron como consecuencia de la predicación de Juan de Bautista y la irrupción de este hombre, ¿cierto? Después que Juan, dice, fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, ¿cierto? Jesucristo comenzó a predicar las buenas nuevas, ¿cierto? Comenzó a hablar de Él, comenzó a hablar todo lo que decían los profetas, salmos, la Torá, todo lo que hablaba de Él, todo lo que se profetizaba de Él, ¿cierto? Y las cosas que iban a ocurrir, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio, ¿cierto? ¿Qué es lo primero? El arrepentimiento. ¿Qué es lo que produce eso? El Espíritu Santo produce quebrantamiento, ¿cierto? Y por causa de él, ¿cierto? La persona cree, es regenerada, ¿cierto? Y la fe comienza a producir ese agrado que necesita la persona para estar en comunión con el Señor, ¿sí? Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores, y les dijo Jesús, venid en pos de mí, y os haré, y haré que seáis pescadores de hombres, ¿sí? Y dejando luego sus redes, le siguieron. Pasando de allí a un poco más adelante, vio a Jacobo y a Zebedeo y a Juan, su hermano, también ellos en la barca que remendaban redes. Y luego los llamó dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros y le siguieron, ¿sí? Ahí comenzó el Señor a llamar a esta gente, porque una de las cosas que tiene el Señor es que Él quiere compartir y quiere que seamos esos colaboradores empáticos en cuanto a la voluntad del Padre, entendidos en esa voluntad del Padre, ¿cierto? Y entraron en Capernaum, una ciudad verdaderamente muy visitada por el Señor. Y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Jesús enseñaba ya. Él tenía su escuela. Él tenía sus seguidores, ¿cierto? Él enseñaba.
y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas, ¿cierto? ¿Por qué esa autoridad, amado? Porque él tenía un nivel de iluminación en la palabra que verdaderamente era notable lo que hablaba y la claridad que le traía al hombre judío, ¿cierto? Mucha gente captaba el mensaje sencillo de Jesús en cuanto a la comprensión y en cuanto al interpretar la ley. Ahí queríamos llegar. Muy diferente como él interpretaba la ley a los que interpretaban los maestros, los fariseos y los saduceos. Y dice que, y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces. En la sinagoga de esta gente muchas veces entraban los endemoniados, pero no había autoridad, no había poder para echar y hacer libre a esas personas que iban con necesidades. Acá podemos ver esta característica muy común en muchas sinagogas, ¿sí? Y estas sinagogas eran una suerte de células, como decíamos nosotros antes, algo nefasto que pasó en el Evangelio en la década de los 90, porque tras esas células vinieron muchas falsas doctrinas. Pero bueno, estas sinagogas, ¿cierto? Ya que los judíos, muchos de ellos, ¿cierto?, no tenían posibilidad de ir a el templo. Había sinagoga en diferentes lugares y se reunían los días de reposo. Bueno, Jesucristo ahí iba. Iba a tener comunión con ellos en absoluto, hermano. Iba a enseñar doctrinas nuevas, iba a enseñar la verdad verdadera y absoluta de las Escrituras, desde Génesis hasta Malaquías. E iba a interpretar, iba a alumbrar, ¿cierto? En estos tiempos se sigue alumbrando a las vidas, se sigue dando vida a través de esa palabra, o se están haciendo vanas repeticiones, oraciones largas. ¿Qué se está haciendo? Se está amando los primeros lugares, con una imagen externa de santidad, y esa misma imagen externa es llevada a la intimidad también, ¿sí? Donde se ha hecho un evangelio jerárquico, entre otras cosas, jerarquías, cuando el Señor en ningún momento puso jerarquías dentro de la iglesia. Eso es catolicismo romano. Ese fue uno de los grandes problemas de la Reforma, aunque se trajo el amor por la palabra y también se posibilitó que el hombre común tenga la palabra, pero se reprodujo la misma jerarquía romana.
de la Iglesia Universal. Y dice, y entraron a Capernaum los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo, ¿a qué vienes? ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le respondió diciendo, cállate y sal de él. Una de las cosas y de las características que podemos ver en Cristo, que Cristo no hablaba con estos seres, con estas entidades, con estos demonios. Los mandaba callar. Hoy en día se puede ver mucha adivinación dentro del foro cristiano, donde si una persona dice estas palabras, muchos lo ven como una profecía. Y ese discernimiento que tenía Cristo, ¿de dónde venía? Venía de pasar horas estudiando la palabra. Había un trabajo. Y ese discernimiento por sí solo liberaba. Y los mismos demonios se manifestaban. Pero él no le daba entrada. No le preguntaba, demonio, ¿cómo te llamas? ¿De dónde vienes? Sal de él. Cállate. ¿Cierto? Fíjate. Y el espíritu inmundo, sacudiéndose con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? Y muy pronto se difundió su fama por toda aquella provincia, alrededor de Galilea. Al oír, dice el verso 29, al salir de la sinagoga vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan, y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre y enseguida le hablaron de ella. Entonces se acercó y la tomó de la mano y la levantó e inmediatamente le dejó la fiebre y ella le servía. ¿Sí? Podemos ver acá el propósito de Dios, ¿cierto? Y cómo junto con el propósito de Dios está el recurso de Dios para sanar, para equipar, para fortalecer a la persona, ¿cierto? Que está al servicio de Él en todo tiempo. Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados, y toda la ciudad se agolpó a la puerta, y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Dejaba hablar a ningún demonio, no producía ningún tipo de espectáculo el Señor. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro,
salió y se fue a un lugar del desierto y allí oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron: todo te buscan. Y les dijo: vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera demonios. ¿Cierto? Podemos ver acá cómo el Señor comienza a limpiar la casa. Cuando Dios habla de casa, está hablando de Israel. Cómo empezó a echar al hombre fuerte, entró a la casa del hombre fuerte, porque Israel estaba podrido desde la cabeza hasta la planta de los pies, era toda una podrida llaga, moralmente, llenos de pecado, llenos de corrupción, abandono espiritual de parte de los líderes que no le impartían al pueblo lo que el pueblo necesitaba, que era esos sacrificios que perdonaban el pecado durante un año, distintos sacrificios ceremoniales. Se había juntado con otra clase de ritos y había mucha injusticia en el pueblo, mucho hambre, mucha necesidad. ¿Sí? Vino a él un leproso rogándole, hincada la rodilla le dijo: si quieres puedes limpiarlo. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó, dice, y le dijo: quiero, sé limpio. Y así el Señor también puede hacer con nosotros. Y así que él hubo hablado, y al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Entonces encargó rigurosamente y le despidió luego y le dijo: mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio de ellos. ¿Cierto? Él quería cumplir con estas cosas, que la gente se mostrara y pudieran ver, aún el propio sacerdote podía ver la obra de Dios. Y este hombre tenía que llevar un sacrificio, y ese hombre era libre de la lepra, porque el leproso tenía que estar desterrado de los pueblos en esa época, ¿cierto? Y por medio de esta sanidad, este hombre podía volver a la comunidad. La lepra era algo que marginaba a la gente en esa época. El Señor lo limpia de esa lepra y lo manda a que se muestre al sacerdote. ¿Pero qué hizo él? Pero ido él, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba afuera, en los lugares desiertos, y venían a él de todas partes. Las multitudes comenzaban a agolparse, era grande la necesidad que había, ¿cierto?, en este pueblo, en este lugar, ¿sí? Y dice el capítulo 2, entró Jesús otra vez a Capernaum, ¿sí? Después de haber estado afuera, después de algunos días, y se oyó que estaba en casa, e inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. ¿Cierto? Les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él, dice,
unos trayendo un paralítico que era cargado por 4, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura, bajaron al techo en que yacía el paralítico. Fíjate vos acá, 4 se ponen de acuerdo para llevar una persona, un paralítico, ¿cierto? Y fíjate vos lo que dice el Señor acá. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Cierto? Él vio que esas 4 personas, y podemos decir que también el paralítico, porque dice acá, él vio la fe de ellos. Acá podemos decir, o vio la fe de los 4 o vio la fe de los 5. ¿Cierto? Se pusieron de acuerdo en cualquier cosa que pidiera el Padre y le fue hecho, dice una palabra, ¿verdad? Y dice: hijo, tus pecados te son perdonados. Cuando muchos estaban esperando ¿qué? La sanidad. Pero acá lo que Jesús quería ver es que Él vino a satisfacer una necesidad muy profunda en el alma del ser humano, y era el perdón de pecados. ¿Cierto? Porque ese pecado era lo que al hombre lo estaba excluyendo de la vida y lo estaba manteniendo en la muerte eterna. ¿Cierto? Estaba allí, dice, estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Quiénes eran los escribas? Los escribas eran gente que transcribían la Biblia, la transcribían de tiempo en tiempo, transcribían la Biblia. ¿Por qué? Porque los rollos generalmente se deterioraban y no había imprenta en esa época, no había fotocopiadora en esa época. Entonces había escribas que cuando esos rollos se comenzaban a deteriorar, transcribían de nuevo. Eran gente que se sabían la Torá de una forma muy especial, ¿cierto? Porque, ¿por qué habla así? Blasfemias dice: ¿quién puede perdonar pecado si no solo Dios? Aquí podemos ver la ceguera que tenía esta nación de Judea en cuanto a lo que es las cosas más básicas del Espíritu, que era el perdón de pecados. ¿Cierto? Era el perdón de pecados. Y no podían ver el resultado que esto estaba produciendo en la gente, y que había una eficacia, había gente que estaba siendo sanada, había gente que se le estaba obrando milagros. Pero ¿qué pasa? La sanidad y los milagros no dan madurez en el espíritu. Es un gran error solamente apelar a estas cosas sin entender los fundamentos en el cual nosotros tenemos que ser puestos. Fundamento de paz, fundamento de gozo, fundamento de amor, fundamentos, ¿cierto?, de adoración, en el cual la persona comienza a adorar y comienza a librar su alma de muchas aflicciones, en la cual vienen por causa de la desinformación, por causa de la ignorancia, por causa de impartir cosas que en ningún momento el Espíritu ordenó que se impartieran.
Eso es un tiempo de quebrantamiento, es un tiempo para mi vida, yo hablo por mi vida, es un tiempo verdaderamente, como dice Pablo, si eres libre, hazte más libre todavía. ¿Sí? Y dice, porque habla así, blasfema, dice, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecado, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. ¿Cierto? Eso vino como un regalo de Dios. Pero la herencia más preciosa que tiene el Señor, entre muchas, es el perdón de pecado, que es el fundamento, uno de los grandes fundamentos cristianos. ¿Cierto? Un arma poderosa, una herramienta de fe para alcanzar totalmente alma, cuerpo y espíritu a las personas. ¿Cierto? Esa es la gracia que el Señor nos da. ¿Sí? Pues, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecado, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y anda. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. ¿Sí? Después volvió a salir al mar y toda la gente venía a él y les enseñaba, y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme, y levantándose le siguió. Aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa, juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos, ¿qué es esto? Que él come y bebe con los publicanos y pecadores. Al oír esto Jesús le dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a pecadores. Él se sentaba con los pecadores, se sentaba con los excluidos. Ahí estaba él, hablando del reino. Una forma sencilla, una forma amena. Los escribas y fariseos, los que estaban en el templo, tuvieron que haber hecho, vino él a interpretar esa ley que ellos nunca pudieron ver en el Espíritu. Y no pudieron, y al no poder ver esa ley, no podía ver la necesidad del corazón de la gente. Eran simple número en ese pueblo, eran uno más para ellos, sin importancia, pero para el Señor era cosa preciosísima a sus ojos, esa persona. Y los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban y vinieron y dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo, ¿acaso pueden
los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo al esposo, no pueden ayunar. ¿Sí? Esto era parte de la escuela de él que tenía con sus seguidores. Él siempre se va a presentar como ese esposo. No es que sea un esposo, no es que nosotros nos imaginamos vestir la iglesia vestida de blanca, no, es una forma de hablar, es una forma de identificar el nivel de relación, de intimidad de Dios con su pueblo. De eso se trata. Muchos se imaginan que en los últimos tiempos Jesucristo va a estar en el altar y la iglesia multitudinaria vestida de blanco. No, hermano. Eso es un simbolismo. Eso se da ya. Nosotros somos esposa de Él. Tenemos intimidad con Él. La novia no tiene intimidad. No puede, pero la esposa sí tiene intimidad en todo tiempo. O sea, lo que estamos esperando que se cumpla el día de mañana ya está en nosotros, eso. Eso hay que empezar a vivirlo. ¿Sí? Pero vendrán días que cuando el esposo les será quitado y entonces en aquellos días ayunarán. Ahí estaba hablando de su muerte. Nadie pone remiendo en paño nuevo o vestido viejo de otra manera. El mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace peor la rotura. Jesucristo es lo nuevo. Jesucristo es la regeneración. Jesucristo es la nueva criatura que emerge, ¿cierto? Y así son los que están con Él. Entonces ellos no pueden traer dogmas viejos y aplicarlos en aquel que se cumplió todos los dogmas y toda la ley. Porque el hombre no puede aplicar la ley en él, porque no puede sobrellevarlo. Entonces de esto se trata, que nadie puede poner remiendo viejo en un paño nuevo. ¿Sí? Si vos sos nueva criatura, yo no me puedo retrotraer a las leyes, porque estaría invalidando lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario, ¿me entiendes? Esa nueva criatura ya no responde a esos paños, ya no responde a esos odres viejos, que son doctrinas viejas, doctrinas judaicas, judías, fariseas, que hoy están metidas dentro de la iglesia, lamentablemente. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres, y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que esta gente no ayunaba mientras estaba Cristo. ¿Por qué? Porque ese vino, que es el Cristo mismo, estaba preservando esos odres que eran sus discípulos. Y no necesitaban ayunar. ¿Por qué? Porque estaba lo que ellos necesitaban, estaba ahí. ¿Cierto? Y aconteció que al pasar él por los sembrados un día de reposo, sus discípulos comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos, otra vez, estos muchachos, le dijeron: mira, ¿por qué hacen en día de reposo lo que no es lícito? Pero él les dijo: ¿nunca leísteis lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre? Él y los que con él estaban. ¿Cómo entró a la casa de Dios siendo Abiatar sumo sacerdote
y comió los panes de la preposición, de los cuales no es lícito comer sino los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban. Fíjate vos acá, ¿no? También les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. ¿Sí? Estos interpretaban que el día de reposo no se podían hacer ciertas cosas, ¿cierto? Y si ellos tenían a alguien de la familia pasando una necesidad, una enfermedad, ellos corrían a un médico. Cuando ellos tenían un animal que se había extraviado, en día de reposo lo salían a buscar. O sea, ellos trataban de que otros cumplieran la ley que ellos mismos no podían cumplir. Era una tradición esa ya que se había formado en ellos. Pero Jesucristo, que no es alguien que dice, voy a abrir mi boca para que el Espíritu me dé palabra, era una persona que había leído la Biblia, había escudriñado la Biblia, ¿cierto? Y trajo a memoria cuando David comió del pan de los sacerdotes, cosa que solamente podían comer los sacerdotes. Otra vez entró Jesús en la sinagoga y había allí un hombre que tenía la mano seca, tenía seca la mano, y le acechaban. A ver un momentito que vamos. Ahí estaba, seguimos con esto. Y le acechaban para ver si en el día de reposo, le sanaría a fin de poder acusarles. Había un hombre que tenía la mano seca, ahí estaban otra vez estos muchachos. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Y les dijo, ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Acá le dio en el medio de la mollera a estos muchachos. Pero ellos callaban. Entonces, mirándolos alrededor, con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano. Y él la extendió, y la mano le fue restaurada y sana. Y salidos los fariseos tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Fariseos y herodianos. ¿Quién eran los herodianos? Eran del partido político de Herodes. ¿Sí? Acá los fariseos comenzaban a buscar una legalidad para matar a Jesús, ya que ellos no tenían poder legal para matarlo. ¿Cierto? Ellos lo que tenían poder era legal para apedrearlos dentro del templo, pero no tenían poder legal para matarlo, y ellos querían legalidad para matar a Jesús. Mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos, y le siguió gran multitud de Galilea y de Judea, de Jerusalén, de Idumea, y del otro lado del Jordán, y de los alrededores de Tiro y de Sidón, oyendo cuán grandes cosas hacía grandes multitudes vinieron a él. Y dijo a sus discípulos que le tuviesen siempre lista la barca a causa del gentío, para que no le oprimiese, porque había sanado a muchos, de manera que por tocarle, cuanto tenían plagas, caían sobre él. Qué curioso esto, ¿no? Dice el verso 10 del 3, porque había sanado a muchos, de manera que por tocarle, cuando tenían plagas, caían sobre él. Impresionante.
Impresionante lo que ocurría. Y los espíritus inmundos, al verle, se postraban delante de él y daban voces diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Mas él le reprendía mucho para que no le descubriesen. ¿Cierto? Después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él, y él estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellido Boanerges. Esto es hijos del trueno. Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista, y Judas Iscariote, el que le entregó, y vinieron a casa. Acá cuando te está diciendo que le entregó, quiere decir que ya esto había pasado, que esto que escribió Marcos ya había pasado mucho tiempo atrás. Esa es una tarea que vos tenés. ¿En qué año se escribió Marcos? Entonces vos te das cuenta algunas curiosidades del autor de paso. Y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decían: está fuera de sí. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Belzebú, y por el príncipe de los demonios echaba fuera los demonios. Y habiéndolo llamado, le decía en parábola: ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Si esto lo vemos a nivel cristiano, estamos en serios problemas. ¿Cuánta división hay en nuestro amado, en nuestra amada fe, fragmentada por todos lados? ¿Cierto? Eso que nos hace pensar, abrazarnos más al Señor, adorarle más al Señor, interceder más ante el Señor. Es muy difícil prevalecer en un lugar donde hay tanta fragmentación. Cuánto dolor. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer, hermano. No va a permanecer esa casa. Vamos a tener las más lindas luces, vamos a tener las más lindas adoraciones, vamos a saltar, vamos a gritar, vamos a hacer guerra, vamos a levantar la Biblia y vamos a... Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado a su fin. Viste que muchos te dicen: no, porque hay una ley que hay que congregar y es una verdad. Bueno, acá yo te estoy diciendo una verdad por la cual mucha gente no congrega hoy. La casa hoy, y no hoy, sino de hace mucho tiempo, está dividida, lamentablemente. Y cuando ellos hablan, estos líderes hablan: mirá aquel que hace su propia voluntad, que camina solo. Ellos también son los primeros que caminan en soledad.
en una visión que ellos mismos inventan y que causa una división en la casa. La casa está fragmentada, señores. Esa es una realidad. Lamentablemente, el cristianismo, por causas doctrinales, por causa de celos, por causa de competencia, por causa del signo peso, está a la deriva en muchos aspectos. Podremos vestirnos bien, podremos tener lindas Biblias, lindos vehículos en la puerta, iglesias grandes, que después el creyente tiene que llevar adelante, la iglesia tiene que llevar adelante la familia que está ahí liderando, cuando eso no tendría que ser así. Muchas cositas, muchas cosas, que es bíblico. Pablo no quiso nunca que nadie, no quería ser gravoso a nadie. Él tenía derecho como apóstol, pero él no abusó de ese derecho, porque él entendió un tipo de evangelio totalmente diferente al que vemos hoy. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres y las blasfemias cualesquiera que sean, pero cualquier que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno, porque ellos habían dicho, tiene espíritu inmundo. ¿Cierto? ¿De quién está hablando? De gente que rechazaba abiertamente al Señor. No estamos hablando de gente de la iglesia, No estamos hablando de la gente comprada por la sangre del Cordero, Esa gente no puede blasfemar al Señor. No puede, y es más, por más que ellos blasfemen, esa blasfemia no tiene eficacia. Porque la sangre del Cordero cancela esa blasfemia. Y el Espíritu Santo redarguye a esa persona para que en este proceso de santificación produzca un arrepentimiento y le da la salida a esa persona. Pero no así a aquellos que rechazan la sangre. Eso es muy importante, el elemento de la sangre. Cosas que muy poco entendemos. Terminando con el capítulo 3. Vienen después sus hermanos y su madre, quedándose afuera, enviaron a llamarle, y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo: tu madre y tus hermanos están fuera y te buscan. Y él respondió diciendo: ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. ¿Sí? Y estas cosas las sabía la madre de Jesús, porque Jesús mismo en su momento se la debe haber hablado a ella. Pero ella estaba preocupada por ese hijo. Acá en el Evangelio de Marcos podemos ver muchos hechos que en el Evangelio de Mateo está un poquito más ampliado. ¿Sí? Aquí en este primer tramo pudimos ver en este Marcos 1, 2 y 3 el comienzo del ministerio de Cristo y lo que comenzó a causar en Judea, en Capernaum,
en Bethsaida, en Idumea y en otras localidades donde él caminaba. Mi querido amigo y mi querida amiga, seguiremos con este libro de Marcos, ¿cierto? Y la primera necesidad es la de uno. Cuando uno predica verdaderamente, eso lo aprendí de alguna gente que me enseñó alguna vez, ¿cierto? Y el primer necesitado soy yo de hablar estas cosas para que el Espíritu después haga como hizo con Jesucristo, que en un momento habló de lo que hizo David en el día de reposo. Porque eso de que vamos a abrir la boca y el Espíritu Santo nos va a dar palabra, inventos. La palabra está presta para que nosotros la podamos comer, la podamos procesar en nuestro espíritu, y ahí es donde el Espíritu va a hablar con una identidad en lo que tenemos que decir, hacer y movernos. Mi querido amigo y mi querida amiga, que Dios te bendiga, que en esta noche pueda descansar con la paz del Señor, ¿cierto? Y bueno, que tenga paz y que tengas gozo en el Espíritu.